Todos los medios. Y veníamos comentando que hay, bueno, además de todo lo que está en desarrollo en la noticia actual, también hay otros temas que son urgentes de tratar. Y el problema es que no son cosas nuevas, son cosas que ya tienen una larga data. De hecho, la violencia contra la mujer no es algo nuevo, en la historia de la humanidad existe. Pero hoy tenemos la claridad y la razón para entender que esto no puede seguir continuando y que tenemos que tener las herramientas, no solamente a nivel del Estado, sino también las personas mismas. Acá tenemos algunas cifras que queremos compartir con ustedes porque se han venido incrementando. En el caso, por ejemplo, de el número de personas o de casos atendidos en el Centro de Emergencia Mujer según cada año, hemos tenido picos en el año 2019 que coincide con temas de pandemia, hemos estado en cuarentena en ese tiempo, luego ha habido una baja en el 2020, pero luego la cifra nuevamente en el 2021 se dispara casi a niveles muy cercanos del 2019 y se mantiene alto, y se mantiene alto, y se mantiene alto, y se mantiene alto, ¿no? Temas que realmente nos preocupa muchísimo y además hay casos que tenemos que visibilizar, no porque queremos difundir lo que le está pasando a una persona en específica, sino porque esto sirve mucho de ejemplo para saber que si eres tú una persona que está pasando por eso, no estás sola, esto está pasando y el comportamiento, la conducta y la historia de lo que ocurre en una evolución de violencia a la mujer lamentablemente muchas veces tiene el mismo final trágico y mortal. Termina muchas veces con la muerte. Y hago referencia, Carlos, al caso de la hija de Melissa Klug, ¿no? Esta mujer, Samara, que estará entre los 20 y los 30 años de edad, que ha sido golpeada terriblemente, salvajemente por su pareja, que esto se ha viralizado incluso porque hay un video que lo muestra, y algo que pudiera resultar sorprendente es que la hija de Melissa Klug no quiere recibir ayuda. La madre es quien ha tenido que hacer la denuncia luego de haber visto este video y ella no quiere recibir ayuda de absolutamente nadie. Y entonces, esto no es una historia diferente. No es, tal cual no es una historia diferente. Común, suele ocurrir. Por eso queremos conversar con un representante del Centro de Emergencia Mujer. Está con nosotros Patricia Garrido Rengifo, quien es directora ejecutiva del Programa Nacional Warmiñán del MIMP, que nos va a contar un poquito sobre la situación. Muy buenos días, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Sara. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la entrevista y un saludo a la audiencia de Encendidos, ¿no?, de RPP. Efectivamente, nosotros hemos tomado conocimiento del caso, tal como ustedes lo están señalando. El día de ayer hemos hecho un pronunciamiento, ¿no?, dando cuenta de las acciones que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables viene realizando en el caso de esta influencer, ¿no?, con la finalidad de coadyuvar a su protección con el acceso a la justicia y la recuperación emocional. Patricia, pero es bien importante mirar un poco la evolución de este tipo de historias, lamentablemente de una manera, o sea, no con la intención de ser fríos, sino para que la gente un poco empiece a reconocer cómo evoluciona este tipo de situaciones, ¿no? Y en ese caso puntual, ¿no?, la hija de Melissa Klug no quiere recibir ayuda. Y es más, la mamá no sabe dónde está y es la mamá quien hace la denuncia luego de ver el video porque si bien ha tenido, digamos, conocía de alguna de estas cosas y le pedía a la hija que vaya a un psicólogo, ella lo ha rechazado. Este comportamiento suele ser un patrón. Cuéntanos ese patrón, ¿cómo suele ocurrir? Sí, efectivamente, tal como lo señala Sara, ¿no?, muchas de las víctimas que viven en una situación de violencia precisamente se ven afectadas emocionalmente. Cuando hablamos de esta afectación o del daño que se genera a partir de las situaciones de violencia, estamos viendo que estas áreas, la cognitiva, el área emocional, la toma de decisiones, se ven afectadas precisamente porque pueden haber normalizado, minimizado, justifican, hay una alta dependencia emocional, hay miedo, vergüenza por parte de las víctimas y que efectivamente no les permiten, ¿no?, de repente tomar la decisión para salir. Por eso es muy importante lo que ha sucedido en este caso y en otros casos, señalar que la ley
efectivamente permite que terceras personas que conocen de un hecho de violencia puedan denunciar. Hay que entender que las víctimas están inmersas en un ciclo de la violencia. Cuando nosotros hablamos del ciclo de la violencia, hablamos de esta situación de la explosión de la violencia, el ejercicio de la agresión, sea física, psicológica, económica, sexual, ¿no? Luego viene un periodo de aparentemente luna de miel, una reconciliación, la víctima cree en el cambio, porque la víctima cree en el cambio, por eso se queda en la relación, hasta que nuevamente el hecho de violencia ocurre. Pero aquí va a suceder algo, que lamentablemente de no acceder a ayuda, lo probable y lo que puede ocurrir es que la situación de violencia vaya en escalada. Esto quiere decir que cada vez la violencia va a escalar a niveles más altos, llegando a su punto máximo, que finalmente es el feminicidio, ¿no? Entonces, precisamente nuestro trabajo, cuando nosotros hablamos de la prevención y también de trabajar con las personas para que identifiquen estas señales, es porque cualquier mujer, cualquier persona puede involucrarse en una relación con una persona agresora, porque en estos espacios de conocernos, nosotros no siempre mostramos estas primeras señales. Sin embargo, en la confianza que se va desarrollando en la relación, vamos viendo estas señales y es importante que se tomen decisiones de manera oportuna cuando la situación no ha escalado a una situación mayor que ponga en riesgo su vida y el aspecto tan importante que es el aspecto emocional, incluso la vida de los hijos, de las hijas, la estabilidad de la familia, ¿no? Entonces, ocurre mucho, Patricia, un segundito, sí. Hay algo bien importante aquí y es que, claro, ocurre que en nombre de la estabilidad familiar, punto número uno, en nombre de la economía de ese núcleo familiar, ¿no? Muchas mujeres lamentablemente terminan pasando por alto, o no sé si finalmente pasando por alto, tolerando o aceptando el maltrato, porque claro, este es mi maltratador, ¿correcto? Elijo, entre comillas, creerle, ¿no? Porque si no, me quedo en la calle. Nos quedamos en la calle. Y si me permites, Carlos, sumar a lo que tú acabas de decir, porque esa es una razón fuerte. Potente. Pero también hay otra razón fuerte que tiene que ver con la creencia de que la mujer tiene que ser sumisa. También, y tiene que ver con un tema de idiosincrasia y hasta muchas veces con una confusión de lo que se interpreta en una religión. Entonces la conversación aquí, uno de los trabajos que no me cabe la menor duda que ustedes llevan a cabo, tiene que ver con no perder tu individualidad. Cuando tú te vinculas con otra persona, no pierdas tu individualidad, ¿ok? No dejes de trabajar en nombre de no, porque mira, estamos pensando en tener hijos y tú sería, bueno, mira que yo gano bien. No hagas eso, por favor. Ahora, eso en la previa. Cuando ya ocurren, ya se instaló la violencia y la persona no puede denunciarlos por cualquiera de estos factores o uno muy grave, que es el de dependencia emocional, que eso es un espanto, ¿no? El entorno, ¿cómo puede actuar? ¿Cómo podemos apoyar? ¿A qué número llamar? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Sí, Carlos, es importantísimo lo que está señalando, ¿no? Definitivamente, pasamos a trabajar con la población para que la población, ¿no? La familia, el entorno, los amigos, incluso las instituciones, frente a una situación de violencia, seamos un soporte para la víctima. Muchas veces vamos a encontrar a la familia que dice, o el entorno más cercano, siempre la queremos ayudar, pero ella siempre vuelve. Y precisamente a veces dejamos de apoyar por estas decisiones que toma la víctima que están vinculadas a esta afectación emocional, ¿no? Entonces, en principio, no dejar nunca a una víctima sola. La persona que ejerce violencia busca precisamente tener el control, dominarlas, someter a la víctima, y al dejarlas solas la estamos dejando a merced de la persona agresora. Esa persona tiene que saber que esta mujer, esta víctima, tiene una red de soporte que va a estar pendiente. Y en ese sentido, podemos llamar a la línea 100, es una línea de cobertura a nivel nacional donde van a encontrar orientación psicológica, orientación legal, orientación social, y además nos va a permitir articular los casos con los servicios más cercanos de los centros de emergencia mujer y familia, el servicio de atención rural, entre otros servicios, o una comisaría.
Pueden llamar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los profesionales estarán atentos. Pero lo que sí quiero recalcar y hacer una invocación a la población, hacer un uso adecuado de la línea 100. Lamentablemente, y digo lamentablemente, esta línea que realmente tiene y es muy efectiva, hemos recibido en el año 2025 328.921 llamadas. Lamentablemente solamente 148.382 fueron efectivas. Quiere decir que más de la mitad de las llamadas son llamadas perturbadoras o llamadas abandonadas, lo que genera que las personas que realmente necesitan la ayuda no puedan comunicarse con la línea. Entonces les pedimos, por favor, que hagan un uso responsable del servicio. El servicio está para la población que lo necesita y necesitamos que realmente sea un compromiso de todas y todos. Y además invocar a la población que pueden hacer uso de la línea y llamar dando información de un caso. A veces conocemos el caso de una vecina, de una amiga, de una hermana que no quiere buscar ayuda, o de un niño, de una niña que por la edad no puede acudir a un servicio. Entonces, llamemos a la línea 100, nosotros vamos a mantener la confidencialidad de la información, no vamos a vincularlos en los procesos, pero necesitamos llegar hasta donde se encuentran las víctimas para poder acercarlas a los servicios y también al sistema de justicia. Eso es lo que quería preguntar. ¿Cómo opera la línea 100 en caso, o esta ayuda, esta asistencia, cuando la víctima no quiere pedir ayuda? ¿Ok? Y el entorno se da cuenta de que hay maltrato por todos lados y no quiere pedir ayuda. Se resiste. Sí. ¿Cómo operan ustedes? Efectivamente, ahí? Carlos, nosotros lo que hacemos es que precisamente a través de los servicios como los centros de emergencia mujer y familia, nosotros brindamos una atención interdisciplinaria, comprendiendo que la víctima, además de una acción legal que es sumamente importante porque garantiza la protección y también el acceso a la justicia como la sanción y la reparación, pero también es importante en este primer momento que la víctima pueda recibir una atención psicológica especializada por parte de expertas y expertos que puedan comprender, y que hay que entender, estas mujeres que están viviendo violencia o esta víctima muchas veces son años. Vamos a ver mujeres que han vivido 20 años, 30 años en una relación de violencia, donde además tenemos que señalar, y aquí viene un dato bien importante, y tenemos que decirlo, según la ENARES, que es la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales que trabaja el INEI y que ha verificado, ¿no?, en la encuesta del 2024, que el 75% de la población adulta del país justifica y tolera la violencia contra las mujeres. ¿Y cuáles son esas justificaciones? ¿Desde dónde las justifican? ¿Qué dicen? ¿Cuál es el argumento? Por ejemplo, si hay una víctima de violencia, a pesar de todas las circunstancias que vive, ¿qué habrá hecho ella? ¿Por qué no se fue a tiempo? Bueno, eso lo escuchan hasta en las comisarías. Ahora lo están mediatizando, etcétera, ¿no? O sea, siempre finalmente la víctima tiene la carga de la responsabilidad de la acción del agresor o de la persona agresora en general. Claro, tú te lo buscaste. Es donde nosotros tenemos que trabajar. Claro. No, exacto. Tú te lo buscaste si lo ves molesto. Si tú sabías cómo era él. Ahora, a ver. O tú sabías cómo era él. Tal cual. Etcétera, Patricia, acá hay dos frentes, digamos, dos flancos, ¿no? Uno, el que estamos mencionando ahorita, que estás mencionando, que es cuando ya se instaló el problema. O sea, ya hay un problema instalado, ya hay un grupo humano que carga con esto encima, hasta culturalmente y en cuanto a los conceptos equivocados y de las justificaciones, qué sé yo. Pero creo yo que hay una gran oportunidad para trabajar en la gente más joven. ¿Correcto? Y en aprender a identificar las banderas rojas que se presentan siempre. Esta cosa de, no, yo no sabía, no lo pudiste ver, que es diferente. Siempre estuvo ahí esa forma agresiva, violenta en su comunicación, muy discreta, tal vez no directamente contigo, pero sí con el entorno, cómo trató a fulano sutano. Yo quisiera, en el siguiente bloque, necesitamos ir a un corte, ¿verdad? Sí, no entendí las señales. Yo quisiera, por favor, brevemente que nos ayudes a
¿Cuáles son esos indicios que uno tendría que detectar? Que son las primeras alertas que te dicen, aquí no te metas, porque lo que viene va a ser peor. Sí, y solamente señalar, Carlos, y lo has dicho perfectamente, o sea, se presentan las alertas, pero también señalar que muchas veces nosotros vemos la violencia pensando en personas adultas. Ojo que también hay casos que en el enamoramiento desde adolescentes se empiezan a presentar situaciones de control, porque la violencia, la persona que ejerce violencia busca controlar a la pareja. Entonces, ¿cómo se expresa? Muchas veces hasta cómo te vistes, mira, a mí no te maquilles mucho, ¿no? Porque tú eres bonita, ¿no? No te pongas esa ropa, a mí no me preocupas tú, me preocupa la otra persona. O entre pareja hay que tener las claves, no solamente para tener, etcétera. Entonces vamos generando un ejercicio de control y en el tiempo nos vamos a ir dando cuenta que nos hemos sometido a la persona que ejerce poder probablemente en esa relación. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tener, y algo que tú has dicho, empezar una relación no quiere decir perder la individualidad. La persona tiene todo el derecho de tener una autonomía física, psicológica, autonomía económica, ¿no? Y efectivamente la pareja, la relación de pareja, ¿no? De enamoramiento, de noviazgo, de matrimonio, uniones, etcétera, lo que debe generar, digamos, es el crecimiento individual y de pareja y familiar. Entonces, cuando no vemos eso y cuando hay estas decisiones donde la persona, y que generalmente muchas veces, y lo has dicho bien, por ejemplo, en el tema de, una de las razones, el tema de cuidado en las familias, muchas veces son las mujeres las que ceden, generando efectivamente una situación de vulnerabilidad y riesgo para el ejercicio de la violencia. Entonces, aquí nosotros tenemos que trabajar en estas alertas y todas y todos en la población debemos sumarnos realmente a este cambio donde nadie justifique, cosa que cuando tu hija, tu hijo, tu amiga, tu madre, tu hermana, alguien venga a decirte que sufre violencia, uno, le creas y dos, le ayudemos a que pueda salir de la situación buscando las instituciones correspondientes para que reciban la atención especializada. Patricia, y en ese sentido, sí, en ese sentido, para que sumar a que crean, ¿no? Acá tenemos algunas cifras. Son 20.530 los casos atendidos en niños de 6 a 11 años. 28.645 en niños de 12 a 17 años. Entonces sí hay que estar atentos y sí hay que creerles. Queremos agradecerte muchísimo, Patricia, por esta conversación tan importante, tan trascendente, que seguramente vamos a tener oportunidad de poder seguir ampliando esta conversación reiteradas veces. Ha sido Patricia Garrido Rengifo, directora ejecutiva del Programa Nacional Warmi Ñan. Muchísimas gracias.